El Ayurveda no deja a la mente desconectado del cuerpo. La mente se asemeja al viento. Esta es una declaración muy antigua que la podemos encontrar en el Bhagavad Gita. La mente se asemeja al viento. Nosotros desde la Ayurveda tenemos una caracterización con respecto al viento, al elemento aire. Cuando estamos hablando de los 5 elementos, se lo llama aire. Pero la verdad es que van a encontrar una similitud, una comprensión mucho más fuerte si utilizan el concepto viento. Cuando nosotros estamos hablando de viento, estamos hablando de una masa de aire en movimiento. Porque si no, si decimos simplemente aire, yo puedo tener adentro de una bolsa una cantidad de aire y ese aire adentro de esa bolsa está quieto. Y ahí vamos a pensar en las características que tiene el viento. Es móvil, es inestable, es ligero, es agudo, es liviano, entre otras características que podemos pensar del viento. Estas son las características inherentes a la mente. No quiere decir que mediante práctica espiritual, mediante meditación, no se logre una mente más estable, pero justamente es una de las búsquedas que se tiene a través de la meditación. Los 5 sentidos son las ventanas por donde la mente puede auscultar, ver, sentir qué es lo que está pasando alrededor del mundo que nos rodea. De acá la importancia de la práctica espiritual. ¿Por qué necesitamos que la mente sea estable? ¿Qué creen que sucede cuando una mente es inestable? ¿Qué es la naturaleza misma de la mente? Se destruye a sí misma. Esta es la conclusión más certera que les puedo dar. Lo inestable, el viento, que es parte de Vata Dosha. Vata Dosha significa lo que se va a romper por el movimiento. Como es parte y la mente tiene mucha cantidad, el viento deja de ser viento si lo detenemos. Si por algún motivo yo puedo detener esa masa de aire que está en movimiento, ya no lo puedo llamar mente, ya no lo puedo llamar viento. Una característica natural inherente que tenemos en la mente es que está siempre en movimiento, siempre en movimiento. Podemos llegar a bajar ese movimiento mucho mediante la respiración, mediante la meditación, pero no lo podemos detener, porque si no deja de ser mente. La mente, entonces, conclusión, la característica es que está siempre en movimiento y ese movimiento que le va a dar inestabilidad va a terminar rompiéndola. El Ayurveda es una medicina sumamente preventiva. No necesitamos ir a consultar a alguien que haga Ayurveda para recuperar la salud que perdimos. Necesitamos ir a consultar a alguien que haga Ayurveda para que nos enseñe cómo no romper el cuerpo. Es un concepto bastante interesante. Es muy preventivo la Ayurveda. Volviendo a la mente, habíamos dicho que una característica de la mente es el movimiento y el movimiento que nosotros vamos a tener dentro de la mente es de pensamientos. ¿Qué es lo que va a ir de un lugar a otro en la mente? Son pensamientos. Para nosotros, nuestro cuerpo y nuestra mente está cableada por todas partes. Los fluidos que van en el cuerpo de un lugar a otro, la información que viaja de un lugar a otro, siempre es a través de un cable, de un tubo, de un srota, llamado en sánscrito. La mente también tiene tubos, tiene cables, tiene srotas, que llevan información de un lugar a otro. Este cableado, estos tubos que tienen, estos srotas, tienen debilidad y tienen fortalezas. Cuando nosotros utilizamos demasiado una esrota, vamos al ejemplo de un músculo, el ejemplo del sistema digestivo, cualquier parte de nuestro cuerpo, cualquier tejido, ¿no? En este concepto, la mente es un tejido más. Cuando utilizamos un tejido mucho y comienza a desgastarse, es ahí cuando se va a romper o cuando comienza a fallar. Antes de que un tejido se rompa y comience a mostrar desgaste, fatiga, estrés, nosotros lo podemos detectar. A diferencia de la clínica médica alopática, que nosotros vamos a detectarlo mediante un examen cuando ya eso te dejó de funcionar. Nosotros en Ayurveda tenemos una idea de cómo funciona y podemos buscar ese lugar de desequilibrio, que aún no es enfermedad.
Un ejemplo claro, de repente no estoy durmiendo de manera adecuada por la noche. Al principio no va a provocarme una enfermedad, pero pasadas las semanas, pasados los meses, no dormir bien va a comenzar a provocar un desgaste muy grande dentro de mi mente, dentro de mi cabeza, con lo cual se va a ver de muchas maneras. Esos cables, esos tubos que llevan información, pueden desgastarse, pueden romperse, pueden atorarse, atrofiarse, pueden hacer que la energía, los pensamientos, o la información que viaja de un lugar a otro vaya más rápida, más lenta, se estanque o, en el peor de los casos, se rompa y esa energía salga hacia afuera. Igual que como arterias que tenemos en el cuerpo, si de repente se corta alguna, estamos en serios problemas. Entonces vamos con un tema que tiene la mente en sí misma. Cree que existe por sí sola. Por sí misma es limitada, está dentro de nuestra existencia, no vamos a llamar a la mente únicamente el cerebro, esa sería como la contraparte física de movimiento, la plantilla física de la energética que es en el cuerpo sutil. La mente le pertenece al cuerpo sutil, pero en el cuerpo físico tiene una plantilla que son los nervios, la médula y nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Con lo cual no podemos decir que está alojada la mente dentro del cerebro. Tenemos que pensar siempre en el cuerpo como en un conjunto. Así nos va a facilitar mucho las cosas que estudiamos en Ayurveda. Entonces, dentro del estudio de la mente, vamos a hablar de tres cosas que son muy fundamentales para observar el funcionamiento. Porque no basta simplemente con hablar de cómo funciona el cuerpo, la mente o cuál es la naturaleza del espíritu. Necesitamos ver cómo funciona, necesitamos ver cuándo está alterada y por qué, quién la está alterando. Entonces vamos a pensar en tres aspectos, tres y solo tres aspectos que me van a dar una medida inmediata de qué es lo que está sucediendo en la cabeza de esa persona, en la mente de esa persona. Entonces el primero va a ser prana, que tiene que ver con el movimiento, ¿no?, en sí de la mente. Nosotros estamos diciendo que la mente en sí tiene movimiento. Bueno, hay algo que lo va a caracterizar muy bien que tiene que ver con prana, que es el aire que circula a través de ella. Ese prana sería como la corriente eléctrica o la información que va de un lugar a otro. Luego lo tenemos a tellas. Tellas es la temperatura que el ejercicio hace cuando nosotros estamos en movimiento, cuando nosotros nos estamos moviendo. Cuando hay algo en el cuerpo que se está moviendo, cuando hay corriente en un cable que yo enchufo a la pared, nosotros vamos a ver, mientras más consumo haya, más temperatura, más calor levanta. A mayor movimiento, mayor temperatura. ¿Sí? Es una ley física. Entonces, un aspecto es la corriente, el movimiento, y el segundo aspecto importante tener en cuenta en ese movimiento es la temperatura que se levanta, que va a tener que ver con el tellas. Y es muy importante a la hora de discernir, a la hora de entender. Nuestro entendimiento, al igual que nuestra digestión, tiene fuego, tiene calor. Y es igual que la digestión. Digiere, el calor digiere. Y no solamente necesito que esos pensamientos vayan de un lugar a otro, también necesito que sean digeridos, que sean analizados. Y para eso requiero temperatura. Entonces, no solamente el movimiento está afectando nuestro comportamiento, sino la temperatura que está dentro de ese movimiento. Entonces ya acá tenemos dos factores: movimiento, electricidad, y la temperatura que ese cable va a tener por la fricción, por la función, por el movimiento que eso se ocupa. Bien, el tercero, importante, el tercero más importante de todos. En Ayurveda, en términos generales, lo que les voy a contar es lo siguiente. Siempre voy a tener algo que mueve, algo que metaboliza y algo que protege.
Ese es Vata, Pitta, Kapha. Esas son sus funciones reales. Movimiento, aire, Vata, calor, fuego, Pitta, metabolización, y luego, como hay movimiento y hay calor, el tejido, los elementos que se están moviendo ahí, van a romper estos canales, ¿no? Habíamos dicho al principio que nuestro cuerpo está lleno de canales, la mente lo está, y si yo esos canales los someto a movimiento y a calor, en algún momento se van a romper. Y es ahí donde aparece el señor Kapha, que es, en este caso, lo vamos a llamar ollas. Así que, con este razonamiento que les acabo de decir, vamos a tener una analogía directa entre prana, vata, teya, pita, kapha, ollas. Podríamos decir que son doyas sutiles. Los doyas sutiles que nuestra mente tiene para poder pensar, almacenar, analizar, interactuar en este campo físico y también en el campo sutil. ¿Cómo lo podemos llegar a observar? Recién les di un ejemplo muy claro de cómo podríamos ver la corriente a través de un cable, donde al pasar la energía, ¿sí? La corriente, que es el prana, levanta calor, que es tellas. Si ese cable es muy finito y yo tengo mucha electricidad que pasar, va a levantar la temperatura muy rápidamente, tellas, y se va a romper, va a colapsar. Esa es la relación que hay en estos tres. A mayor energía y temperatura que maneje nuestro cableado interno, se llama en sánscrito mano. Mano baja, srota, es el canal que sostiene la mente. A mayor cantidad de energía y temperatura, a mayor cantidad de prana y tellas que esté sucediendo en la mente, voy a necesitar mayor cantidad de ollas. Son completamente opuestos entre sí. Pensemos en los elementos. El aire y el fuego son inestables, son livianos. El elemento agua, que está muy asociado a ollas, es estable y tiene peso. Son opuestos. Si yo aumento las características de prana y tellas en mi mente, ese ollas va a bajar. Es importante que yo pueda entender esto, porque ahí me voy a dar cuenta qué es lo que está pasando. A diferencia de los doyas que tengo de nacimiento, los doyas sutiles se mueven durante el día, durante la semana, durante las horas. Los doyas físicos podemos observar movimiento, marea, de la mañana al mediodía, en un cambio estacional. Con los doyas sutiles es un poco más fuerte, es un poco más intenso el movimiento, más impactante. Si de repente mi ollas está bajo, biotipo es pita, es de fuego, tengo hambre, se acerca al mediodía, ese tellas va a crecer un montón. Entonces, ¿qué es lo que le termina pasando a un pita? Se enoja, tiene hambre y se enoja. Pero observen esto, ¿no? Porque si no, yo voy a decir, todos los pitas que tienen hambre se enojan. No, no, porque de repente ustedes van a hacer el test y van a decir, pero sí, puede ser que en algún momento me enoje, pero no me pasa. Sí, el año pasado me estuvo pasando, pero no me está sucediendo, o no me sucede. Dicen que yo soy pita, pero viene el mediodía y no me enojo. ¿Qué está pasando ahí? Cuando el ollas es adecuado, no tiene por qué suceder eso. Voy a sentir el hambre, voy a tener más intensidad de pensamientos en la forma de hablar, voy a ser más agudo al pensar, al decir, pero no tengo por qué llegar al enojo. Si llego al enojo, o me perturba el movimiento de prana o el calor de tellas, porque mi ollas está bajo. Entonces, esta es una de las primeras buenas conclusiones que voy a llegar. Cuando mi ollas no es correcto, cuando mi ollas está más bajo de lo que tiene que estar, el mundo me influye de manera instantánea, me pega. Menor cantidad de ollas, siento mucho más. Ahora, puede pasar todo lo contrario, que mi ollas esté muy alto y por lo tanto voy a sentir menos. El ollas es una protección y hagan de cuenta que yo estoy saliendo a la calle con 5 camperas encima, ¿sí? Bien grandó todo, bien inflado, en el cual si alguien me toca voy a sentir muy poco o no sentir si alguien me toca. Ahora, tener muy poco ollas es
similar a salir desnudo a la calle y sentir todo mucho más. Entonces, para pensar en prana, tellas, ollas, los vamos a estudiar de manera individual, pero tenemos que aprender a leerlos de manera conjunta, si no, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Como habíamos dicho, hay una correlación directa con Vata, porque Vata tiene viento, tiene aire, tiene movimiento, y el prana se trata de eso, energía universal. Este prana que estamos hablando no es distinto de eso, no es distinto del ki, del prana universal, solo que este prana está encerrado en mi mente. O sea, hay una diferencia, que es, no es el prana externo, no es toda la energía que explota en el universo, sino más bien es la que está contenida dentro de mi ser. Es el prana que está en mi mente. Entonces, o sea, son iguales, son energía, parte de la creación, pero este prana es el que me habita a mí. La coordinación del movimiento de los pensamientos está regido por prana. Cuando tengo pensamientos claros, coherentes, cuando mi memoria está adecuada, cuando tengo entusiasmo, y esta palabra les pido que la subrayen. Prana y entusiasmo es una buena métrica, es una buena forma de ver cómo es que está funcionando el prana en esa persona. Si está alegre, entusiasmado, ese prana está normal. Ahora, cuando pierde la motivación la persona, ese prana está más bajo. Pero ojo, uno puede decir, ah, bueno, entonces si queremos ser muy felices, aumentemos el prana lo máximo que podamos. Eso hacen muchas drogas recreativas. Aumentan el prana mucho. Pero ¿qué sucede? Acuérdense del cable. Si yo paso mucha electricidad y el cable no está preparado, va a aumentar mucho la temperatura y puede colapsar. O inclusive puede hacer pasar de tanta alegría euforia a mucha intensidad. O algo muy natural que sucede. Si yo tengo mucha actividad mental, más de la que naturalmente sucede en mi cabeza, porque estoy tomando mucho mate, café, o porque se usó alguna droga recreativa, o porque está pasando algún evento en mi vida interesante, importante. Ejemplo, tengo que rendir un final para recibirme, o me tengo que mudar el fin de semana, o cosas que están como muy marcadas. Dense cuenta de lo siguiente. Cuando voy a dormir a la cama y apoyo la cabeza en la almohada, voy a notar que mi cabeza está de un lado para el otro pensando en eso, como muy intensa, como muy pensante en ese evento o en lo que me va a pasar el otro día o el fin de semana, y vamos a dormir o más ligero o entrecortados, o en personas que tengan el olla muy bajo, no van a dormir, porque tienen algo en lo cual están pensando incisivamente. Cuando hay mucha cantidad de pensamientos, las personas tienden, y lean la palabra que estoy utilizando, tienden. No quiere decir que a todas les pasen, porque va a depender de ollas. Cuando el prana está muy alto, se tiende al insomnio, al exceso de entusiasmo. Si yo tengo al lado una persona que tiene exceso de entusiasmo, quizás al principio sea divertido, pero después te queman. Esa persona que tengo al lado te quema. O quiero que se calle, o quiero un poco de paz y silencio. ¿Qué pasa cuando está en exceso? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando ese prana está en exceso? Nerviosismo, distracción, abrumación. La cantidad de responsabilidades y cosas que tengo que llevar adelante me ponen mal. La respiración se altera, definitivamente. Se vuelve más rápida, más superficial, definitivamente. Siento que en algún momento voy a requerir un poco de paz o que la cabeza no me puede parar. Eso es cuando ya prana está alto hace mucho tiempo. Y también lo que puedo sentir es que los estímulos sensoriales que están alrededor son muy intensos para mí. Porque acá se toca con un prana que tiene bata. Hay un prana de los 5 subdoyas que tiene bata, que se llama prana vayu, que justamente rige los 5 sentidos porque conecta el prana externo con el prana interno. Acuérdense que solo lo semejante atrae lo semejante. No se olviden de eso. Entonces, para que la mente pueda, para que nuestra mente pueda captar la información que está en el exterior con nuestros 5 sentidos, tiene que ser
muy parecido a lo que está apareciendo al exterior, a lo que está sucediendo en el exterior. Solo así lo puede ver. Solo así se ve. Porque el prana que yo tengo en mis sentidos es semejante al prana que está en el exterior. Puedo ver, oler, escuchar, sentir, saborear, gracias al prana que tienen mis sentidos, que se conecta con el prana que está en el exterior. El prana que tienen mis sentidos, lo habíamos estudiado en una clase pasada, es parte de uno de los 5 subdoyas de Vata, que se llama Prana Vayu, Prana Vata, o Vayu también se traduce como viento. Entonces, algo más que no está acá escrito, pero sí quisiera dejárselos como algo importante, que lo pueden observar cuando una persona tiene el prana alto. Más allá de que la voz es más rápida, quizás el timbre de la voz es como más alto, van a sentir que los ojos, van a ver que los ojos se mueven muy rápido. El movimiento rápido de los ojos nos indica que el prana está alto. Es un detalle ahí como para que lo puedan empezar a observar en las personas que los rodean, porque se estudia así la Ayurveda, mediante observación, experimentación. Solo así puedo entender lo que está pasando. Hacer carne estos conceptos lleva mucho tiempo. Identificar lo que le está pasando al otro para mí es importantísimo a la hora de tomar una decisión. Si yo me voy a juntar con alguien, ¿no? Porque tengo que charlar de algo importante, ya sea de una relación, negocios, algo que tiene mucha importancia en mi vida. Si yo tengo que encontrarme con alguien a hablar, es el mediodía, tenemos un poco de apetito, la conversación va a tender a ser intensa por la existencia del fuego, porque ese té ya sube. ¿Qué es lo que hay que hacer? Después de comer, puede ser a media mañana, después de desayunar. No les recomiendo que sea un desayuno con una charla intensa, con una charla en la cual va a requerir toda mi atención, y un almuerzo. Hay mucha gente que hace esto, ¿no? Almuerzos de negocio, nos juntamos a desayunar para resolver un tema. No es recomendable, ¿no? Porque justamente dijimos que hay dos fuegos, uno que está presente en la mente y otro que está presente en la digestión. De los que estamos, hay más fuegos, pero los que estamos hablando están ahí como muy presentes. Uno digiriendo el alimento y otro digiriendo lo que está pasando en el momento. Si yo estoy comiendo, estoy pidiéndole al fuego digestivo que esté concentrado en la digestión y después estoy analizando y pensando y le estoy pidiendo al fuego digestivo que también esté concentrado acá arriba. No es infinito, nuestro fuego no es infinito y por lo tanto alguna de las dos les va a restar energía o va a ser las dos a media máquina. Entonces, ¿qué es importante cuando yo tengo que juntarme a hablar de un tema, a tecito de por medio? Paciencia, haber comido ya hace una hora, no estar con apetito, ¿no? Y eso va a ser mucho más adecuado y certero para mí. Habíamos dicho que el prana, el movimiento de nuestra mente, cuando está en equilibrio, me da una motivación natural, me da alegría, me da algo que es importante en el momento en que voy a desarrollar mi vida, que es sentirme conectado, sentir esa chispa de vida, ese hálito de vida, esa motivación que me hace levantarme todos los días bien. ¿Qué pasa cuando está ese prana muy alto, muy arriba, muy alterado? Y llega el momento de hablar de qué sucede cuando ese prana está muy bajo. Si estamos hablando de motivación, ¿qué creen que va a suceder? Correcto. Falta de motivación es una característica. La motivación, acuérdense, prana, pienso en motivación que me lo va a resolver. Vamos a traducirlo en entusiasmo, comunicarse, pocas ganas de comunicarme, emociones como la apatía, el letargo, y cuando hay casos extremos con el prana muy, muy bajo, está muy, pero muy bajo de los niveles que tienen que estar, se pierde la motivación por vivir. ¿Podemos asociar a la depresión con el prana bajo? Sí. Ya acá hay una lucecita que me está
arrojando la Ayurveda con respecto a alguna enfermedad mental bastante compleja, que es el prana de la mente de una persona que está experimentando depresión está bajo. ¿Puedo hacer cosas para aumentarlo? Sí, siempre y cuando entienda qué fue lo que lo bajó. Si no, no me meto en un lugar que no sé qué es lo que está sucediendo. Vamos a pasar a Tellas. Dijimos que Tellas está asociado fuertemente a Pita y que la función de Tellas del calor, como estábamos hablando de la digestión, que es digerir, vamos a digerir ideas, vamos a digerir lo que está sucediendo, entender, entendimiento, discernimiento, intelecto. La información es digerida, ¿sí?, y procesada porque mi Tellas está en orden. La tolerancia frente a otros puntos de vista, comunicarme de manera clara, ser coherente y tener ecuanimidad, tener brillo en los ojos. ¿Sí? Por los ojos, los tres doyas sutiles se ven. Entonces dijimos que prana era la rapidez, tellas es un brillito. El brillito de los ojos, que es tellas, se puede ver de manera adecuada en los ojos. Cuando yo tengo ese tellas de manera ordenada, está adecuada, puedo discutir de ideas, puedo pensar de manera eficiente, tolero, si hay alguien que está intenso, tolero la intensidad del otro, puedo sentir ecuanimidad, porque no solamente mi tellas está en orden, acuérdense que hay algo atrás que es el último que vamos a hablar, que es el ollas, ¿no? Hay un ollas que lo está pudiendo contener. Pero ¿qué pasa si mi fuego sube? Mi fuego está más alto de lo que corresponde, de lo que se espera en mi mente que debe estar de manera adecuada. Crítica, irritabilidad, cinismo, intensidad. Esas son 4 características naturales de un tellas que está en alto, que está en alza. No entra bala, como se dice en la jerga argentina. O sea, una idea nueva no va a pasar fácilmente a mi mente porque se cierra. Solamente puedo mirar mis ideas. ¿Sí? Está tan alto ese fuego que no puedo mirar lo que está sucediendo a mi alrededor. Y uno dice, bueno, pero el fuego no está asociado a la luz. Es una buena asociación decir fuego y luz. Claro, está asociado a la luz, pero si ustedes tienen mucha cantidad de luz, también van a tener dificultad para distinguir lo que está ahí. Si yo tengo demasiada luz o más de lo que mis ojos pueden percibir, vamos a tener problemas en identificar qué está allí. Entonces, comienza a suceder como si estuviera apagada la luz, como si no tuviera forma de identificar objetos o verlos de manera congruente, consistentes. El tellas alto provoca lo mismo. No dejo entrar la idea de nadie. Pienso que solamente yo tengo razón. Entonces, vamos a tener una necesidad alta e importante de tener razón. No queremos, como Zapata, que si no gana la empata. Bueno, eso vamos a hacer nosotros con un tellas excesivamente altos. Aparece control, aparece la idea de que solo nosotros podemos ver lo que está sucediendo y el resto o no lo ve o no nos comprende. ¿Alguna vez les pasó? Piénsenlo. El tellas estaba alto. Piensen, estaba con hambre, había un desequilibrio pita, alguien me estaba fogoneando, porque también dijimos, lo semejante atrae lo semejante. Si yo tengo una persona que está muy intensa, con el tellas muy alto, y me está hablando, voy a empezar a sentir que mi tellas sube, porque en la Ayurveda se dice que lo semejante atrae lo semejante, que lo semejante incrementa lo semejante. ¿Qué se suele dar en India cuando una persona llega? Un vaso de leche, que es una buena forma de bajar ese fuego. Tellas va directamente asociado al discernimiento, al intelecto, a la capacidad de pensar, de analizar, de distinguir, digerir. Cuando ese tellas está muy bajo, hay una palabra que se define de manera muy adecuada: credulidad. La persona es un crédulo, o como se dice en Argentina, puede comprar un buzón, se come cualquier cosa, se lo cree, fácilmente se cree lo que le dicen, porque no está teniendo la capacidad de analizar y distinguir qué es lo verdadero y falso. Eso es el motivo de la existencia de Tellas.
Identificar qué es verdadero y qué es falso. Es algo que corta, es algo agudo. El discernimiento es agudo. Y es agudo para entender qué es bueno y malo para mí, qué es real, qué es irreal, cuando me mienten o cuando me dicen la verdad. Entonces aparece ingenuidad, poco discernimiento. Mi percepción no va a ser clara. Así como cuando tenía muchísima luz y no puedo ver porque la luz me enceguece, ahora tengo muy poca luz y tampoco puedo ver, pero esta vez porque la oscuridad está muy fuerte alrededor mío. No tengo cómo alumbrarme. No distingo. Ese es un Tellas alto. Vamos ahora a ollas. Dijimos que estaba asociado a capa y dijimos que era como el lubricante, el grosor del cable, lo que protege la actividad. Si hay mucho movimiento, hay mucho calor en nuestro srota mental, mano baja, srota, es el canal de la mente, hay mucha actividad ahí adentro. Ollas está ahí como para decir, yo los protejo, regulo la temperatura, regulo las funciones internas, ustedes sigan trabajando. Pero lamentablemente nuestro ollas no es infinito y solemos hacer muy mal uso de él. Cuando el olla, o sea, ¿para qué está ese ollas? Especialmente para resistir al estrés y al desgaste que vivir nos provoca. O sea, la vida provoca desgaste y nos va a terminar matando. La vida nos va a terminar quitando nuestra existencia mediante tres ollas. O la quita por pita, o por bata, o por capa, o por la combinación de dos, o inclusive por los tres. Porque doyas es aquello que se va a romper. Y ese desgaste va a terminar llegando. No lo podemos evitar. Ollas se va a terminar consumiendo. Cuando nosotros tenemos un ollas adecuado, la resistencia al estrés, una mente resistente, una alegría que se contagia, es inherente a ollas. ¿Sí? Sentir satisfacción en la vida. No estamos hablando de entusiasmo. ¿Sí? Diferencien esto. El entusiasmo es algo que puede aparecer y desaparecer. ¿No? Es fugaz. ¿Sí? Aparece, aumenta tellas, está ahí como la corriente intensa, siento como todo mucho alrededor mío, siento mis sentidos fuertes y después se deshace. Ollas es más estable. Cuando Ollas está bien, no solamente el entusiasmo puede estar adecuado, sino que yo tengo una sensación de alegría y de contento. Ollas está íntimamente asociado al contento de la vida, al contento de las que tienen las personas. Ollas se pone en funcionamiento en el momento en que dormimos. Recordemos, habían tres pilares: la sexualidad, la digestión, el sueño. La digestión adecuada termina generando ollas. O sea, ¿de dónde sale ollas? De lo que digerimos. Una vez que se alimentan todos nuestros tejidos de lo que estamos comiendo, que toma un mes o más quizás de que eso suceda, desde que ingerimos algo, lo que queda, el restante, es ollas. Entonces, las tres pilares: digestión, que provoca ollas; sexualidad, que hace que nuestro ollas no se agote rápidamente; y descanso, hablan los tres del manejo del ollas, porque en el descanso no solamente voy a permitir que el ollas quite el estrés de nuestros tejidos y repare a aquellos que están endebles o han provocado pérdida o rotura de ese tejido, algo está sucediendo en el cuerpo. El descanso es lo mejor para que nuestro cuerpo físico y mental se pueda reponer. Los tres pilares manejan a ollas. Ollas es la fuente de la vida. O sea, es muy importante. Si yo tengo que atravesar un periodo de estrés importante y mi ollas está abajo, no tengo con qué hacerlo. Me va a partir al medio. No lo voy a poder seguir adelante. Cuando está en exceso, ¿no? Porque cualquiera de estos tres doyas útiles puede suceder, que esté en exceso, ya no voy a sentir tanto la vida. ¿Sí? Va a aparecer apatía, voy a perder el deseo de conectar, de progresar, me voy a resignar, voy a tener muchas ganas de salir y hacer.
pocas ganas. Cuando hay muy poco ollas, la estabilidad mental, voy a sentir mucho a bata, mucho a pita, voy a sentir de manera intensa todo lo que sucede alrededor. Entonces, el fuego puede ser muy intenso y sentir mucho enojo, la electricidad prana puede ser muy intensa y estar como con demasiado movimiento mental y eso afectarme, angustiarme, darme nerviosismo porque estoy pensando en 200 cosas al mismo tiempo, estoy pensando mucho en el futuro, prana me lleva a eso. O cuando tengo crisis emocionales que no tengo de dónde agarrarme, estoy endeble, lábil a las cuestiones que estén sucediendo alrededor mío. La mente está influenciada por los tres doyas sutiles, prana, teyas, ollas. Uno se va a encargar del movimiento, electricidad, de la información que va a pasar, que es prana. Teyas es la temperatura que va a surgir de allí, la temperatura natural del movimiento, que también nos va a ayudar a discernir. Y ollas, que es quien va a proteger el movimiento y la temperatura que esos canales, esos esrotas, están sintiendo, los que están sufriendo, porque naturalmente cuando hay movimiento y calor, hay un desgaste. Y ese desgaste está completamente disminuido por la presencia de ollas.